Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para todos los jóvenes que testificaron del amor de Dios. Amado hermana, gloria sea para Dios. Dios está levantando predicadores. Cada uno que subió acá, el Señor está inquietando para predicar. Así, muchas gracias, amados. Muchas gracias. Yo quiero contarte qué tremendo cómo la gracia de Dios opera de diferentes maneras. Algunos a través de la palabra procesada en el corazón. Algunos a través del amor de la iglesia. Algunos a través de diferentes palabras proféticas. Una palabra profética soltada, otra palabra profética para confirmar, para traer más visión hacia adelante. Otros Dios les está hablando por sueños. No hay mano de hombre, sino es la gracia. Es el amor de Dios en nuestros corazones. Yo quiero hablarte, amada iglesia. Este es un tiempo fundamental para nosotros. Es un tiempo para poder creer a la gracia de Dios que nos perfecciona. Y yo no sé las vivencias que has tenido hasta ahora, pero sí sé que no importa lo que hayas vivido, Dios puede intervenir tu vida. No importa las situaciones que hayas pasado, como decía Dylan, rechazo, crítica, pero creyó en la gracia de las palabras que vienen de Dios, las promesas escritas y las promesas proféticas. Amada iglesia, yo quiero hablarte que es un tiempo de dejar que la gracia de Dios nos enseñe a vivir de la forma que Él quiere que vivamos. Que lo que hemos conocido de tanto esfuerzo tantas cosas por nuestras fuerzas quede para atrás y podamos vivir, como dijo el pastor, por la excelencia del poder de Dios. Y si algo pudiste ver en todo lo que testificamos fue la excelencia del poder de Dios. Y ese es el llamado para la iglesia de San Justo. Una iglesia que vive bajo la gracia y la excelencia del poder de Dios. Dale gloria a Dios. Sos esa iglesia. Sos esa iglesia. Sos esa familia. Sos ese matrimonio. Sos ese joven. Gloria a Dios. Y estas diferentes escrituras que estuvieron hablando algunos de los chicos nos llevan a poder meditar conforme a la verdad. Y la verdad es que Dios nos está hablando, pero le tenemos que responder. Muy interesante cuando Rodrigo dice en el testimonio, Dios me hablaba, pero Dios tuvo que usar una parte de la iglesia, en mi caso, para servirle y manifestarle, confirmarle lo que Dios le estaba hablando. Entonces, amada iglesia, Dios nos está hablando, pero le tenemos que responder. Pero no por nuestras fuerzas, sino creyendo en su gracia y creyendo en su poder y en su reino. Entonces, qué importante esta escritura de 2 Corintios 6. El Padre quiere que nos desconectemos de cualquier acuerdo o yugo que hemos tenido. Y dice la escritura, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay compañerismo. Dice la escritura, verso 14, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Y a esto me refiero, el creyente con el incrédulo. No es que no tenemos que compartir con la gente, sino el discurso, lo que habla. Si nos unimos en yugos con los discursos de incredulidad de la televisión, los discursos de incredulidad de gente que nos rodean, que nos desenfocan de la palabra. A Dylan le vinieron con incredulidad. No estás a la altura. No te apoyamos. Y se conectó con ese discurso. No hizo acuerdo.
Yo te quiero decir que Dios nos está llamando a no hacer más acuerdos con cosas que ya nos mostró. No hay que hacer acuerdos con esos yugos. Y mirá lo que dice la palabra. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dios quiere manifestar su presencia en cada uno de nosotros. Cada uno se va a volver el tabernáculo de Dios viviente. Pero es importante, para que la gloria de Dios y la gloria que cayó sobre el tabernáculo caiga sobre cada uno de nosotros, desconectarnos de acuerdos y yugos. Yugos tienen que ver con maneras de pensar. Yugos tienen que ver con palabras. Por eso Jesús dice: venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo. Y cuando dice Jesús llevad mi yugo, es conectate con mi verdad, conectate con mis palabras. No te conectes con otras palabras de injusticia, de tiniebla, la que repiten los demás, la que repite el de al lado. Tenés que pelear la batalla buscando conectarte con el yugo de Jesús. Y hay una promesa: Él te hará descansar. Y hay otra promesa, Dice la Escritura que cuando vos llevas el yugo de Jesús, aprendés de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, cuando te conectás con las palabras de Jesús, ¿sabés lo que va a pasar? La mansedumbre y la humildad de Jesús se va a generar en tu corazón. Y tu mente va a estar libre, tu alma va a descansar. Qué importante. Y dice verso 17, 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué importante es salir de estos discursos. Qué importante es salir de estos acuerdos que realmente el Padre nos está hablando. No es solamente lo que yo te pueda decir, es lo que está escrito. Salid, apartate, porque Dios quiere derramar su paternidad sobre cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos sus hijos, que la gloria del tabernáculo que estaba venga sobre cada uno de nosotros también, y que podamos testificar del amor de Dios a todo San Justo. Pero es tan importante que podamos salir y apartarnos de los discursos que nos han contaminado y que no nos han dado frutos. Y por eso esto que estábamos compartiendo, discursos del amor de Dios, discursos del testimonio de la brigada, eso es hablar de cómo Dios está obrando su gloria. Y tenemos que conectarnos con todas las verdades del yugo de Jesús. Y yo quiero compartirte un testimonio. 2 testimonios. El primero, para la gloria de Dios, yo estoy viviendo un proceso en la vida de mi papá, en mi casa. Mi papá tiene 66 años. Y uno piensa, el mundo nos hace creer que la gente que llegó a tal edad, cuando, por ejemplo, vos decís, no, porque tal persona tiene esta edad, y dices, esa edad, y bueno, será que solo un milagro, la gente habla. Y no es así. Eso es un yugo, eso es un yugo del sistema de este mundo, que nos hace creer que Dios se puede revelar más fácil en un niño, en un joven, y en la gente que ya pasó muchos años. No, Dios no la puede tocar, Dios no la puede cambiar. Mentira de Satanás. Es un yugo de una creencia que vino hasta las iglesias a instalarse. Y yo empecé a compartir la palabra en los cultos con mi papá. Y cuando empiezo a compartir la palabra con mis cultos, mi papá, pude ver cómo la palabra empezó a cambiarle su actitud en su corazón. Cómo la palabra lo guió a que él viviera de una manera diferente.
Él no percibía la presencia de Dios de tanto tiempo con la palabra, de tanto tiempo predicando, y está percibiendo la presencia de Dios. El otro día me dice: siento la presencia de Dios en mi cara, siento la presencia de Dios en mis brazos, siento la presencia de Dios en mi cuerpo. Dios me sanó, Dios me liberó, solo por creer en las palabras de Jesús. Amada iglesia, qué importante es creerle por completo al Señor. Y yo quiero compartirte una palabra que se encuentra en Juan 6, verso 45, que dice de esta manera: escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Repito el versículo. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Qué significa esto? Viene a mí. Está hablando Jesús que el Espíritu del Padre nos lleva a conectarnos con Jesús, que es la palabra. Entonces, en esa época Jesús estaba en cuerpo, pero hoy Jesús está escrito en la palabra. Entonces, cuando alguien escucha la voz del Padre, el segundo paso que tenés que hacer es ir a la palabra. Porque si vos estás escuchando que Dios te está hablando, como le habló por sueños a Matías, como le habló por sueños, le habló en palabra profética a Dylan, si estás escuchando que Dios te está hablando, automáticamente, sea una palabra profética, sea que Dios te habla, te va a tener que llevar una palabra para que puedas permanecer en la voz de Dios. Entonces, qué importante que es esto, amada iglesia, que solamente cuando nosotros escuchamos, estamos escuchando al Padre que nos habla, tenemos que correr hacia la palabra de Dios, tenemos que correr a Jesús, que es la palabra viva. Y cuando corremos a esa palabra y nos conectamos con esa palabra, ¿sabes lo que pasa? Dice la Escritura, unos versos anteriores, que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, cuando escuchaste la voz del Padre, te lleva la palabra a Jesús, y la palabra te limpia. La palabra te trae el Espíritu de Dios, la presencia te limpia, te transforma. Y quiero compartirte un testimonio que me pasó en mi trabajo. Jóvenes que peleamos batallas. Yo dije: Señor, te estás glorificando en la calle, Señor, te estás glorificando en casa. Señor, quiero que te glorifiques en mi trabajo. Era el lugar donde estaba, ¿viste? ¿A alguien le pasó tener dificultad para testificar en el trabajo? Y es un terreno que hay que orar. Es un terreno que hay que depender de la gracia de Dios. Es un terreno donde realmente, si nosotros no aplicamos pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, si no nos ponemos en oración y activamos las palabras, son terrenos de batallas. Entonces me pasó, querida hermano y hermana, empecé a orar. Dije: Señor, quiero que te glorifiques, quiero que te glorifiques, quiero que te glorifiques. Dame una señal, dame una señal, dame una señal. Empecé a orar. Dame una señal, Señor, quiero que me des señales, que me muestres algo de las personas para que yo pueda orar y decir: fue Jesús que lo sanó, fue el Padre que se glorificó. Dame una señal. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Dame una señal, dame una señal. De repente, llego a una de las aulas, maestra Flor, salita de 4 y 5. En el jardín de infantes, ahí trabajo. Para los que no saben, trabajo en un jardín de infantes. Y de repente siento el aula y empiezo a sentir brum, toda la parte acá del estómago tomado. Digo: Señor Flor, ¿te sentí bien? No. Digo: ¿te duele toda la parte del estómago acá? ¿Cómo lo sabes? Digo: Dios me lo mostró porque te quiere sanar. En medio del aula, sin vergüenza, sin miedo, dije: yo voy a orar. Si el Señor me dio la señal, yo voy a orar.
Si el Señor me dio la señal, yo voy a glorificarle. Voy a hablar de su gloria. Y oramos, el Señor la sanó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y empezó la obra de Dios en mi trabajo. Voy a otra aula, de repente voy. Digo, maestra Gloria, Gloria, siento una pesadez terrible en los brazos, en la espalda y en las piernas. Sí, es lo que me está pasando. Digo, ¿vos crees en Jesús, Gloria? No creo en nada. Remontarla de ahí es gracia de Dios. Y dije, bueno, el discernimiento estuvo bien. Ahora viene el segundo paso, ¿cómo la remontamos? Y hay que perseverar, amada hermana, hay que perseverar. Entonces le digo, Gloria, mira, hacemos así. Te quiero bendecir con una oración. ¿Puedo? Y me dice, sí. Bueno, terminamos la clase con los nenes, todo, serví el juguito, la acompañé, serví el pancito, todo, acomodé todo. De repente, digo, bueno, ¿puedo orar ahora? Me dice, sí. Bueno, solo te pido que hagas esta declaración. Jesús, sana mi dolor. Y lo dice con la poca fuerza. Jesús, sana. Así, pero con muy poca fuerza. Pero mirá lo tremendo, que a veces, hasta cuando la persona no quiere, Dios la toca igual. De repente empiezo a orar y digo, en el nombre de Jesús, otra vez enfrente de los niños. En el nombre de Jesús, cae la presencia de Dios así, ¡fum! ¿Y estás sintiendo ese calor que vino de golpe? Sí, esa es la presencia de Dios que te está sanando ahora. De repente empezó a ser libre. De repente había los niños, dicen, Señor, prende el ventilador porque el calor que está viniendo, estamos todos sudando. Los nenes empezaron a sentir la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque pedimos al Señor y Él nos responde. Y el último testimonio de mi trabajo, para la gloria de Dios, hablarte del amor de Dios, cómo Dios opera. Me vienen las maestras y me agarran entre 5. Pablo, decinos cómo bajaste de peso. Mándame el secreto. 32 kilos, ¿cómo hiciste? Y yo digo, bueno, esta es mi oportunidad. De acá no se escapa nadie. Entonces digo, mira, te voy a contar. Bueno, primero, por encima de todo, solo a través de creer una verdad nos puede hacer permanecer en el tiempo para hacer algo. Y lo primero que hice es me aferré a una verdad de la palabra de Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Yo enfrente de las maestras le digo, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios le crea que Él es real y que recompensa a los que le buscan con un corazón sincero. Versión NTV, para que si alguno se le dice, no, esa versión. Y le digo, y oré así, chicas, yo oré así. Padre, yo creo que vos sos real. Para ayudarme a bajar de peso rápido, para no sufrir ansiedad, para no sufrir abstinencia, para hacer récord en el lugar. Oré de esa manera. De repente todo lo que declaré se me manifestó en mi vida. Y una de las maestras dice, me interesó eso de la oración. Y quedó ahí. Volví a mi casa a empezar a orar. Señor, Señor, sigue tocando mi trabajo, sigue tocando, sigue tocando. Esto fue el lunes pasado. El martes me encuentro, voy y veo a la maestra ahí. Y le digo, me dice, Señor, acércate. Cuando me acerco me viene y me dice, ¿sabes qué? Dice, estuve orando a Dios. Y digo, ¿y qué oraste? Dije, Dios, yo sé que vos me podés ayudar a no ser tan quejosa, a no ser tan enojada, a no enojarme por todo. Te entrego mis preocupaciones, te entrego todo lo que... Yo, pero ¿cómo esta mujer, cómo está orando así? Esta mujer si no conoce, nunca escuchó de Dios, nunca, y está orando así. Me quedé re sorprendido. Y ahí es donde recordé esta palabra. Escritos están los profetas, que serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a Jesús. Entonces esta mujer había escuchado a Dios. Y como escuchó la voz de Dios, oró conforme hasta la palabra. Y de repente mi tarea era presentarla a Jesús. Y yo le digo, mira, el Señor me muestra, Dios me muestra que tenés un dolor en la cervical. Le pongo la mano en la cervical, en el nombre de Jesús, conforme a la palabra, Dios la sana. Y le digo, mira, yo quiero hablarte que las palabras de Jesús tienen vida. Y empiezo a recitar, le digo, cerrá los ojos, te voy a declarar el Salmo 103. Y le empiezo a declarar el Salmo 103. Se empieza a liberar. Dice, ay, me siento mejor. Le empiezo a declarar Filipenses 4, el 6 al 7. Dice, ay, se me fueron cosas del cuerpo. Dice, ay, se me fue la pesadez de acá, se me fue esto. Realmente Dios nos está llamando a escucharlo y a presentar a Jesús. Tenemos que ir a la palabra. Dice que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a Jesús. Amada iglesia, nos está llamando el Señor a ir a su palabra, pero no a la forma que conocimos antes, sino a depender de su gracia, a depender de su gracia que nos enseña, a depender de su gracia que nos lleva a renunciar. Si estuviste leyendo la palabra y algo pasó que no pudiste renunciar, habían cosas que te trababan, hoy yo quiero declarar en el nombre de Jesús que la gracia de Dios te va a capacitar. Te va a capacitar para ir al nivel de la instrucción de Dios, para que puedas ser guiado por las palabras del Señor. Y para la gloria de Dios, lo que antes no estaba, ahora pasó, solo porque oré conforme a la palabra y el amor de Dios se manifestó. Dale la gloria a Dios, iglesia. Glorifica a Dios, iglesia. Glorifica a Dios. Dale toda la alabanza a Él. Toda la alabanza a Él. Y te invito, iglesia, a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo en oración. Porque necesitamos de la gracia de Dios. Yo no tengo capacidad para hacer todas las cosas que solo Dios puede hacer. Ninguno de los que estamos acá tiene capacidad. Por eso necesitamos depender de la gracia. Por eso necesitamos dejar que la gracia de Dios nos instruya. Si hay cosas que se han levantado en contra de tu vida, cosas del pasado, ataduras del pasado, recuerdos del pasado, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que eso se va a cortar. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que eso se va a quedar en el pasado, porque el Padre hoy quiere cortar los yugos, porque el Padre hoy quiere pudrir yugos y quiere capacitar a la iglesia para vivir en la gracia sobrenatural que transforma todo, que te hace esperar, que te hace esperar y ves las promesas cumplidas. Gloria a Dios. Así que te invito a que podamos orar, iglesia, declarar conmigo y decía de esta manera: Padre, yo me presento delante de ti y te pido en esta hora que me estés guiando a poder cortar todo yugo que está en mi vida, trabando tu propósito, toda mentira, todo contexto espiritual que me ha atrapado. Hoy te lo quiero entregar y hoy decido en el nombre de Jesús salir de esos yugos, salir de esos contextos espirituales que me han bloqueado. Y decido seguirte, decido caminar hacia tu propósito, hacia tu voluntad. Y te pido ahora que tu gracia me enseñe, me guíe, me instruya para todo lo que viene para mi vida. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Empezá a darle gloria a Dios, empezá a darle gloria a Dios, empezá a darle gloria a Dios, que vamos a orar. Aleluya, dale la gloria, empezá a glorificar su nombre.
Empezá a dar palabras de gloria a Dios. Ahora, empezá a darle gloria, empezá a darle gracias, porque el Padre quiere romper los yugos, porque el Padre quiere que la gracia te capacite. Aleluya. Yo puedo ver que hay muchas familias en este lugar que va a soltar el Padre gracia para que puedan salir de las situaciones donde están. Yo puedo ver ahora en el nombre de Jesucristo que muchas cadenas se van a romper en el nombre de Jesucristo. Padre, ahora declaramos, Señor, ahora que tu unción pudre yugos, tu unción pudre yugos, tu unción pudre yugos. Todos los yugos que vinieron trabando a la iglesia se pudren ahora, se pudren ahora, se pudren ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, todo yugo de dolor, todo yugo de dolor se pudre ahora, todo yugo de dolor se pudre ahora, todo yugo de rechazo se pudre ahora, todo yugo de rechazo ahora, todo yugo que ha trabado la vida de la iglesia ahora se corta, se pudre. Padre, y ahora declaro el manto de tu gracia fluyendo sobre este lugar, el manto de tu gracia que capacita a las familias. Padre, declaro que sobre toda familia viene capacitación de tu gracia para que puedan salir de los lugares donde estaban atrapados. Padre, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, el manto de gracia viene sobre la iglesia. El manto de gracia viene sobre la iglesia. El manto de gracia viene sobre, aleluya, viene sobre la iglesia, viene sobre la iglesia, viene sobre la iglesia. Ahora, Padre, capacita con sabiduría. Ahora, Padre, da, Señor, de tu gracia para cada familia, para cada joven, para cada niño. Declaramos, Señor, que los niños se levantan con sabiduría. Declaramos que los niños no son confundidos, no son engañados, sino que también reciben, Señor, de tus verdades y permanecen. Se levantan niños llenos del Espíritu Santo en este lugar. En el nombre de Jesús, niños que no son confundidos por el sistema, niños que no son confundidos. Padre, ahora declaramos esa gracia sobre los niños, sobre las familias. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos que ese poder los va a perfeccionar a cada uno de nosotros. Soy perfeccionado por tu gracia, somos perfeccionados por su gracia. La iglesia de San Justo es perfeccionada por la gracia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amada iglesia, vamos a cerrar este tiempo glorificando al Señor. Amén. Vamos a cerrar este tiempo dándole la gloria a Él. Así que voy para el teclado.